Aquí estamos como todas las semanas, hoy con un sol bonito de la Ciudad de México en nuestra mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Gracias que nos acompaña en nombre de todas, todos quienes hacen posible nuestra mesa de diálogo. Les saluda el servidor Javier Solórzano. Ya sabe que este es un espacio para que a lo largo de media hora más o menos conversemos con las y los legisladores de los diferentes partidos políticos. Y hoy tenemos con nosotros a una senadora influyente, senadora con peso, que ya ve que luego se cuenta mucho, ¿no? O sea, la capacidad que tienen de moverse dentro del partido, que sean interlocutores, que eso es fundamental. Judith Díaz Delgado, ella es senadora por Morena, por el estado de Nuevo León. Senadora, aunque sea lejitos, te saludo. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo has estado? Pues mira, me siento muy contenta, sobre todo por la presentación. Me encantó eso de influyente, ¿no? Bueno, lo que uno se da cuenta, digamos, lo que uno ve también, no solamente porque lo cuenta, es... digamos, lo más importante de los legisladores es que sean interlocutores, ¿no? E claro. Incluso con la oposición, no solo con tus, claro. tus votantes, ¿no? Claro. Pues la verdad, mira, estoy muy contenta. Hoy en el Senado de la República estoy teniendo una nueva responsabilidad. Voy a ser, bueno, ya soy presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Entonces algo tengo de razón de lo que dije. Un poquito. Deja que lo diga yo. Ya tú no digas nada. No te voy a desmentir. Lo dije yo, adelante. Mira, muy contenta por esta nueva responsabilidad porque pues yo vivo en una zona metropolitana. En Monterrey. De Monterrey y básicamente pues con todos los problemas que tiene una zona metropolitana, ¿no? El desarrollo urbano, la contaminación, el agua, la movilidad, el transporte, problemas que son comunes a las zonas metropolitanas y que en particular en el lugar en donde yo vivo pues no son ajenos, ¿no? Entonces tomar esta responsabilidad me encanta, muy contenta de poder participar en las otras comisiones y bueno, hoy también con la responsabilidad además de llegar a territorio, porque recuerda que nuestra frase en el movimiento es más territorio, menos escritorio, ¿no? Exacto, a ver, déjame plantearte, conversando con legisladores, ellas y ellos de oposición, algunos que tú conoces e incluso conviviste con ellos, claro. Hay esta idea de que no se discuten los temas, que se hace como que se discuten los temas, que se escucha pero no se atiende. Y esto lo digo por temas, la ley de amparo, lo que está discutiendo ahorita muy importante, que indirectamente seguramente tendrá que ver contigo, que es el tema de la ley de aguas, claro. Las dos propuestas, lo que pasó con el tema del Poder Judicial. A ver, ¿cómo responderías a esto? Que todos en campaña tuvimos una agenda legislativa, hicimos propuestas y ninguna de las propuestas que hoy estamos discutiendo estaba fuera de la agenda legislativa, número uno. Es decir, teníamos todos la posibilidad de posicionar la visión de país que cada uno tenía y cómo resolver esos problemas. La verdad es que nosotros, el plan C, por ejemplo, en cuanto a la reforma judicial, fue un tema que abundamos en todos los espacios, en todos los mítines, en todas las reuniones, en todas las mesas. Hubo la posibilidad de que ellos hicieran planteamientos que no hicieron. Y finalmente, cuando las reformas se presentaron, nosotros sí tuvimos espacios de discusión. Yo no te voy a decir que unas han sido más rápidas o con menos tiempo que otras, pero todo esto estaba en una mesa de agenda legislativa que fue presentada con tiempo. Yo no entiendo por qué hoy ellos se llaman a decir que no tuvieron tiempo o que no tienen tiempo de reaccionar. Lo que pasa es que ellos quieren, con una minoría, tener y imponer algunas ideas que ya estaba claro que no iban a hacer porque, insisto, quedaron claras desde la presentación de nuestra agenda legislativa. Pero ¿deberían de existir consensos mayores de los que existen hasta ahora?
A ver, es que fuimos claros, no va a haber un consenso porque tenemos dos ideas diferentes de país. Entonces, ese consenso difícilmente se va a dar. Sí dialogamos, sí exponen sus ideas, han sido una oposición dura, ¿no? Desorganizada, por cierto, sí, pero lo duro no se les quita, ¿no? Y a veces hasta intransigente, pero es que son dos visiones de país. Hay cosas en las que podamos acordar algunos temas, pero hay cosas en las que no, porque quiero insistir, no, las visiones nunca van a poder llegar a un consenso. ¿Cómo ves todo el proceso después pues ahora sí que desde el 2015 a la fecha, ¿no? Y diría yo, particularmente 2018, ¿no? En donde Morena ya gobierna. Vienen gobernando desde el 2015 e indirectamente con PRD, que luego se convirtió en Morena, incluso algunos priistas que se vinieron para acá, panistas, en fin. ¿Cómo ves la gestión de Morena en la gobernabilidad de este país? Porque de repente se acusa que hay muy poca autocrítica respecto a lo que sucede al interior de la gobernabilidad de Morena en todas las dimensiones, desde presidencia, gubernaturas, presidencias municipales y legislativo. Bueno, yo quisiera empezar, ya que tú me pusiste el parámetro, de empezar desde el 2015. A ver. La oposición dejó de estar cercana a la gente, número uno, nunca consensaron con la gente, estaban en una idolatría tremenda desde el 12, ¿no? Empezaron a pensar que el mundo les pertenecía. No pararon todos sus temas de corrupción, al contrario, los incrementaron, siguieron haciéndose ricos ellos mismos. Algunos políticos, por ejemplo, pues hoy son los grandes empresarios, ¿no? Y entonces ellos no frenaron eso, alejaron también el mentoraje de algunos de sus actores que hoy, por cierto, ya no militan en sus filas, los hicieron a un lado y llegaron una camarilla de gente que pensó que se podía tragar el mundo a puños. Eso los tiene hoy en la derrota que los tiene. Se alejaron de las causas, vieron sus propios intereses y se alejaron de las causas, número uno. Me parece que, quiero insistir en el mentoraje, me parece que abandonaron, por ejemplo, el uno que supiera uno adulto, grande, con otro joven, digo, ¿no? Hoy, por ejemplo, llama la atención a ver a Enrique Lamadrid en el PAN renunciando al PRI, ¿no? O sea, y una serie de cosas que han pasado. No somos el único país en donde esto sucede, ha pasado en otras partes de otras latitudes del mundo, ¿no? Quisiera también comentarte que además, efectivamente, llega el presidente López Obrador después de haber estado visitando el país. ¿Qué llama la atención de él, por ejemplo, a mí en lo particular? Que no dejó de visitar un solo municipio del país, es decir, se fue de lo particular a lo general, articuló, buscó, vio perfiles y lo suma al movimiento para poder construir este gran triunfo en el 2018. Yo creo que sí hay voces en todo el movimiento, ¿no? Voces discordantes, voces diferentes. Algunos aceptan la llegada de algunos como nosotros, que nos fuimos incluyendo al movimiento, en mi caso en el 17, otros antes, otros después, pero nos fuimos sumando por falta de oportunidades o porque no estábamos de acuerdo con las cosas que estaban sucediendo en nuestros institutos. Y llegar y sumar a lo que soñábamos estar cerca de la gente y trabajar con ellos en una visión más amplia. Hoy yo, insisto, yo sí creo que hay voces discordantes, el movimiento no es uniforme, hay quienes piensan de una manera, hay quienes piensan de otro, porque habría que entender entonces que Morena más que un partido es un movimiento en donde precisamente tiene esas vertientes de pensamiento diferentes, ¿no? Eso pudiera yo abonar a lo que me comentaba, a la pregunta, ¿no? Ajá. Ahora, el tema del ejercicio del poder, ¿cómo crees que les haya ido hasta ahora? Porque yo creo que podríamos estar de acuerdo en que un problema que sigue cruzándonos como nación y que no se ha erradicado es el tema de la corrupción, ¿no? Claro. Que se han visto cosas en el pasado sexenio, en o ligadas un sexenio con otro, con personajes señalados, pero todo apunta a que hay cosas que están pasando con personajes y con el gobierno, con los gobiernos de Morena. Los temas de la corrupción en el país, claro que siguen sucediendo porque siempre va a haber gente buena y gente mala en todos los espacios, en todos los movimientos. Eso no se va a acabar por un decreto, ¿no? Es la esperanza del partido en el poder hoy de Morena
que la corrupción se erradique. Por supuesto que es un sueño y es un anhelo de la gran mayoría de los militantes de este movimiento. Porque no solo es el estarlo diciendo en todos los eventos ni nada más. La gran diferencia es que hoy desde Morena se hacen los señalamientos, desde Morena se están buscando los castigos, desde Morena se está señalando las cosas que están bien o que están mal, que no es fácil para un movimiento porque obviamente tienen un costo político. Entonces, señalar sin argumentos o más que argumentos, sin tener pruebas, pues no, me parece que no es lo adecuado, porque para eso tenemos en nuestro país un sistema de justicia que privilegia que antes de que te señalen, pues tú tengas la posibilidad de declararte inocente, ¿no? Tú eres inocente hasta que no está probado lo contrario. Para eso luchamos también dentro de las legislaciones, ¿no? Para que esto pasara, para que no se anduviera señalando per se y ni hubiera persecuciones políticas. Eso sigue vigente en nuestra Constitución y me parece que es algo que tenemos que preservar. Pero quiero insistir, la gran diferencia hoy es que desde adentro se habla de los temas, se ventilan los temas desde adentro y las críticas vienen inclusive de adentro, pero no solo las críticas, sino el propio señalamiento, la persecución y el buscar que las instancias sean las que señalen lo que está mal dentro del propio movimiento. Por muchos elementos que se están viendo ahora, ¿le dejó una herencia incómoda a López Obrador a Claudia Sheinbaum? No, claro que no. No hay una herencia incómoda. El presidente López Obrador sembró el primer piso de la Cuarta Transformación. El primer piso de la Cuarta Transformación fue difícil consolidarlo porque él mismo lo decía. Hay un elefante reumático que, cómo cuesta empujarlo, ¿verdad? Fue difícil, pero se atendieron las causas principales. Buscar la erradicación de la pobreza y bueno, está claro, hay 13 millones de personas que salieron de la pobreza extrema, ¿no? Se trataba de atender causas fundamentales como esta, ¿no? Como la pensión a adultos mayores que jamás habían recibido, la universalidad de los programas. No se pudo concretar todo el tema constitucional que lo estamos concretando hoy con esta mayoría y la presidenta ha sido clara. La presidenta dice que por más que nos quieran separar del fundador del movimiento, no nos van a separar porque la causa está clara. Entonces, hoy por eso se llama segundo piso de la Cuarta Transformación, porque tenemos que continuar con lo que no se pudo continuar allá, como cuál, por ejemplo, la reforma energética, ¿no? Que no se ha podido continuar y que hoy estamos trabajando en ella. Y ha dado tan buenos resultados que las propias calificadoras hoy hablan bien de Pemex, se está pagando la deuda de Pemex que no se había podido pagar porque en administraciones anteriores no le habían metido ni un tornillo, ni una tachuela, ni nada a Pemex, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos resultados diferentes, ¿no? De la manera de caminar, pero no estamos separados y no hubo una herencia maldita, claro que no. Hubo un piso, un cimiento para que la Cuarta Transformación continúe. Ahora, hay gente en el movimiento que hizo cosas malas, sí, pero quiero insistir, es el propio movimiento el que las está señalando y las propias autoridades de este gobierno. ¿Cómo ves el muy escabroso tema de salud que tanto dolor de cabeza nos causa en el país? El tema de salud ha sido un tema que tiene que ver con la manera en que comprábamos los medicamentos, ¿no? Había una mafia tremenda de compra de medicamentos. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues se está tratando de construir, me parece que hoy vamos por un muy buen camino, ¿no? Precisamente hoy hubo una noticia padrísima en la mañanera. La presidenta nos informa que va a haber 1,000 mastógrafos más, 1,000. Va a haber una inversión de más o menos 8,000 millones de pesos, se van a repartir en el país y vamos a combatir el cáncer de mama, que es un tema que se ha estado señalando mucho, que nunca se había atendido de esta manera. Ha habido un tema con esto, pero también ha habido un tema con los profesionales de la salud que interpreten, por ejemplo, las mastografías. Necesitamos radiólogos especializados para que interpreten estas mastografías, ¿no? Va a haber también otros equipos que son importantes para que las mujeres puedan ir atendiendo el tema del cáncer. Eso solamente es en el cáncer de mama, que ha sido un flagelo tremendo para nosotras las mujeres en este país. Pero el tema de la salud, quiero insistir, ha sido la manera en que se compraban los medicamentos. Hoy hay una manera diferente de comprar los medicamentos
que es llevarlos hasta ciertos lugares para que de ahí se repartan, sin importar que si eres ISSSTE, que si eres IMSS. Es que es la manera en que se compraban. El IMSS compraba en un lado, el ISSSTE compraba en otro, el sector salud en general compraba en otro, y la distribución sí fue un tema y sí fue un reto para la administración pasada, que me parece que en esta administración tomó un rumbo diferente y se está atendiendo de manera diferente. Bueno, pero en el pasado sexenio 4 veces cambiaron de estrategia, ¿eh? Sí, hubo un cambio de estrategia, yo no lo voy a negar. Claro que hubo un cambio de estrategia, siempre buscando que las cosas fueran mejor, pero yo quiero insistir, los que vendían los medicamentos, el monopolio de los medicamentos, el poder llegar y el modificar las leyes para que se pudieran comprar de manera diferente, tenían que ver con eso. Y hoy eso es lo que estamos haciendo en este Senado, a partir de que tenemos una mayoría que nos permite actuar de manera contundente para resolver esos temas de fondo. A ver, el otro tema que también nos trae así como, ya sabes, dudas, percepciones, ¿no? Que decían, la percepción luego es la realidad, aunque no sea la realidad, pero es la percepción, claro, lo que cada quien percibe, es el tema de la seguridad. Claro. Ahí, digamos, tenemos de repente momentos muy positivos, pero de repente golpes tan fuertes como el asesinato de el líder limonero, un personaje que, claro, debo decir, personalmente conocí y me parecía que estaba en un camino indicado, quería, claro, defender a los productores allá en Apatzingán. Y como otras cosas que pasan, ¿no? Claro. Otras cosas que suceden. A ver, ahí, ¿qué alcanzas a ver? Y más tú, estando en un estado fronterizo, estando en Nuevo León, estando con también señalamientos en San Pedro por este mismo tema, claro, de extorsiones, ¿no? Y muertes y luego, de algunos. Ahí fueron a matar a Sergio Carmona, en fin, bueno, ¿no? Pero aparte, otros más. Hubo un comerciante, ¿sí?, de tacos, ¿no?, que tenía un puesto de tacos en San Pedro, que se supone que es el municipio más seguro del estado, ¿no? Y por extorsiones en donde se han dicho una y mil cosas. Mira, a mí me parece que la estrategia de las 600 y pico de regiones que hay en el país, estas se regionalizaron para que los alcaldes en primera instancia acudan, no solamente manden a su secretario de seguridad y se coordinen con todas las Fuerzas Armadas. Me parece que se sembró en el sexenio pasado, se sembró una parte importante. Mira, hoy hay más resultados porque en el sexenio pasado se empezaron a construir los cuarteles de la Guardia Nacional de manera estratégica en estas regiones y en las que tenían mayor índice de peligrosidad. Fue todo un show porque muchos alcaldes ni siquiera querían donar los terrenos para las construcciones de la Guardia Nacional. Eso sí, mándenme elementos de la Sedena, pero a la hora que se requería un terreno para Guardia Nacional o para el Ejército Mexicano, no lo querían dar. No querían dar ellos el terreno. Te lo digo porque yo fui delegada de bienestar en el estado de Nuevo León. Entonces, se fueron construyendo esos lugares. Te pongo el ejemplo de Nuevo León. En Galeana hay uno, en Monterrey se construyó otro, pegado a García, en donde tenemos índices de problemas, por decirlo de alguna manera, y así otros. En Cerralbo hay otro, para salir y poder llegar a Mier, ¿no?, a Ciudad Mier, y para salir y poder llegar a la frontera. Entonces, esos cuarteles fueron dando la base. Guadalupe tiene otro y fueron los industriales quienes proveyeron los terrenos. Pero no solo fue en estas regiones de Nuevo León, fue en todo el país que se fueron construyendo los diferentes cuarteles de la Guardia Nacional para que ahí, en coordinación, la autoridad municipal, Guardia Nacional, Sedena, las autoridades estatales, ¿no?, y las autoridades municipales se congreguen junto con la Fiscalía Estatal y la Federal, y además que los jueces entiendan que no es que salga ya el que tiene que salir, sino que entienda la peligrosidad, y además la formación de los primeros respondientes. ¿Quién va a ser el primer respondiente para atender estos temas y que no entre por una puerta y salga por la otra el delincuente? Esto ya está hecho y está terminándose de hacer. Se siguen construyendo cuarteles y me parece que la estrategia tiene un buen fundamento. ¿Hoy qué viene a hacer? Bueno, se suma también, obviamente estaba sumada antes la Secretaría de Seguridad Pública, y hoy viene con más fuerza porque la dotamos de un instrumento fundamental: inteligencia.
y con inteligencia, porque dio resultados aquí en la Ciudad de México, cuando la presidenta fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estamos dotando de inteligencia a través de las leyes a la Secretaría de Seguridad Pública. Y me parece que esto va a seguir dando resultados, y yo sé que es todo un tema, y yo sé, pero es igual. Es pian pianito, no se podía terminar en 6 años con lo que veníamos arrastrando de tantos y tantos años, pero me parece que se van consolidando, y yo celebro una cosa. Celebro que hoy muchas autoridades estatales estén sumadas a mira cómo ha dado resultados en Guanajuato. No somos del mismo equipo político, del mismo partido, pero mira cómo ha dado resultados. ¿O tú ves que Curi tenga alguna confrontación con la presidenta en este tema de seguridad? No. Todos se han estado sumando a una estrategia nacional bien planteada, insisto, con este planteamiento de los cuarteles, de la regionalización, y se está atendiendo. ¿Está bien o mal gobernado Nuevo León? Nuevo León tiene grandísimos retos. Nuevo León tiene retos importantísimos. Te pongo uno, ¿no? Es un estado muy importante para el país, ¿eh? Por supuesto. O sea, hablo de muchas cosas, ¿eh? No pienso... No solo lo económico. Sí, exactamente. Pienso en lo social. Claro. No me lo vas a creer, pero pienso hasta en lo deportivo, ¿eh? Pues también. Ahora en lo cultural con la Feria del Libro de Monterrey. Bueno, a ver, culturalmente, deportivo, económico, por supuesto, pero es un estado, además, que acopia y recibe a muchísima gente del país en busca de oportunidades, sí. ¿no? Tiene una población importante inmigrante, ¿eh? Además, recibimos más de 100,000 personas anualmente de otros estados de la República, que además vienen y ayudan en la mano de obra y en la construcción. Nuevo León tiene problemas y retos importantes. Tenemos un desarrollo urbano muy desorganizado, ¿no? Tenemos el gran reto de la movilidad, ¿no? Nuevo León sí o sí necesita un segundo Monterrey piso. Está hecho un caos ahí. Nuevo León sí o sí necesita segundo pisos. Sí o sí. No va a haber manera de que haya otra cosa. Nuevo León además tiene que resolver su problema de transporte. Nuevo León ha tenido un caos entre el transporte que asumió el gobierno del estado y el transporte que, por cierto, no han terminado de llevar los camiones que se ofrecieron. Estamos en construcción del metro en un caos porque se nos ocurrió de repente construir 3 líneas del metro, y luego unos vecinos dijeron que no, y entonces siempre 3 no, mejor 2, y luego pues no va a ser metro, va a ser monorriel, y luego pues no hay dinero, me voy a endeudar. Nuevo León además es uno de los estados más endeudados del país. Nuevo León tiene grandes retos. El agua, hasta que llegó el gobierno federal en ese tiempo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se pudo resolver porque en la crisis de gobernabilidad, que me parece que ha sido una de las más importantes y que no se había visto en el estado, una crisis de gobernabilidad en donde el gobernador, por no tener mayoría en el Congreso, llegó y se peleó con todos, hasta creo que con los propios, ¿no? Llegó y se peleó con medio mundo y no pudo transitar la llegada de un fiscal. Imagínate los líos que hemos tenido. Entonces, entre los egos, los pleitos, pero además también la falta de pericia y de humildad para aceptar consejo de todos los demás, pues sí estamos metidos en una crisis muy, muy importante, ¿no? El drenaje es otro problema grandísimo de la ciudad. Entonces Nuevo León tiene... Cada vez que llueve es preocupante. ¿Mande? Cada vez que llueve es preocupante, ¿eh? Pero por supuesto, pero además tenemos muchas colonias de autoconstrucción. ¿Tú te imaginas qué tipo de drenaje pudieron haber construido ellos mismos en su momento? Pues claro que va a haber problemas de drenaje, y lo tenemos además en las zonas más deprimidas del área metropolitana. Y cada vez que llueve, por supuesto, nos inundamos. Hace poco hubo la muerte de un niño porque se permitió la construcción de una casa en una bajada de agua, en una cañada, y el agua, como decían nuestras abuelas, toma su curso, vuelve a donde tenía que pasar. Y un niño es arrastrado por la corriente y falleció, un bebé de 7 meses. La verdad sí es preocupante ese desorden en el desarrollo urbano del estado por la ambición de unos cuantos. No está bien gobernado Nuevo León. Te pregunto. Otra vez. Yo creo que a Nuevo León le falta gobernabilidad y le falta no tener situaciones tan erráticas y decisiones tan erráticas como las que ha tenido. ¿Quieres ser gobernadora? Yo creo que ningún político que hayamos pasado tantísimos años como yo en la vida pública. Mira, ¿cuánto tiempo llevas en la política? Yo llevo más de casi 38 años en la política. A ver, mi primera incursión en la política fue en 1974.
¿no? Sí. 1974. Yo tenía una única idea en mi cabeza en ese tiempo y es que no ganara el PRI. Yo no sé si te acuerdas que había una revista que se llamaba Contenido. Claro que sí. Y esa revista... De novedades. Esa revista, me acuerdo que hubo una edición especial que se llamaba El día que perdió el PRI. Yo pensé que mis ojos no lo iban a ver, ¿no? Porque eran los 70s y era el PRI más autoritario que existía. Echeverría. Tremendo, te podrás imaginar todo lo que pasaba. Echeverría, Martínez Domínguez. Bueno, Martínez Domínguez llegó en el 80 a gobernar Nuevo León. Entonces, ese tiempo yo empecé en otro instituto político, pero nosotros no queríamos que ganara el PRI, punto. Entonces participamos ahí, el que era papá de mis hijos fue secretario del ayuntamiento, muy joven en ese ayuntamiento en el 77, 79. ¿Del PRI? No. El ayuntamiento que era del PAN. Del PAN. En San Nicolás de los Garza. San Nicolás de los Garza. Yo lo único que no quería era que ganara el PRI. Entonces yo me dediqué a buscar que no ganara. Pero la verdad es que lo que nosotros queríamos, insisto, es que la gente fuera atendida. Las demandas han sido las mismas. Pues que termine la pobreza, que haya un país en que la brecha... Sistema de salud, de educación. Exacto, a ver, mira, todo lo seguridad. que ha pasado, yo por eso estoy tan contenta de estar participando en este movimiento. ¿Cuándo había subido el salario mínimo? ¿Cuánto subió con el presidente López Obrador? Los que son acérrimos enemigos de él lo critican y lo critican, pero díganme qué pasó. ¿El peso se cayó? El peso le fue re mal al peso y hoy tenemos una gran inflación y se nos disparó el dólar y que es con lo que medianamente y la gente nos entiende que se mide la inflación. No pasó y el salario mínimo pasó de 80 y tantos a casi 300 pesos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Pues romper un paradigma de una cabecita de la gente que hablaba de que no se podía, de lo que no se podía. Y pues el salario mínimo subió. Entonces, la verdad, hoy se requieren ese tipo de acciones. Se requiere sí seguir el combate a la corrupción, se requiere trabajar en conjunto con el tema de la seguridad, se requiere la movilidad. Por eso estoy tan contenta con esa presidencia de la comisión. Vamos a hacer un gran foro en el mes de enero a nivel nacional con todas las zonas metropolitanas del país porque vivimos este tipo de situaciones de manera común, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quieres ser gobernadora de tu estado? A mí me encantaría poder tener una responsabilidad de ese tamaño, sí, pero no creo que sean ahorita los tiempos todavía para decirlo. Yo quiero seguir trabajando. Pero la elección es el 27, ¿va? En el 27. Sí, la elección es en el 27. Sí me gustaría, no te voy a decir que no. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Claro, hombre, espérame, lo dijiste desde el inicio. Quien esté en la política desde hace 38 años, pues es difícil no aspirar a eso. Pues ni modo que no. Pues claro, pues sí. A ver, a mí me encantaría. Que sigue, no sé, porque mira, yo no voy a definir el género, ¿no?, del Estado. Yo no voy hay cosas que no están a mi alcance. Lo que esté a mi alcance, por supuesto que yo voy a seguir trabajando por el Estado de Nuevo León y me voy a seguir preparando. Y yo creo que a Nuevo León le falta que llegue una figura con sabiduría, con entendimiento, con mano izquierda, que entienda que Nuevo León es un país, es un estado de empresarios, que entienda que tenemos que convivir entre empresas y entre ciudadanos y que se retome toda la parte social que muchos empresarios de Nuevo León iniciaron hace mucho tiempo y que en gran parte se ha perdido, ¿no? Regresarle la esperanza al Estado de que las cosas se pueden hacer. Ahora, tiene popularidad el gobernador, ¿eh? Sí, sí tiene popularidad. Sí, Samuel sí, tiene claro. Nivel alto de popularidad, ¿no? Ajá, sí, sí lo tiene. Lo que queremos no es que tenga popularidad, queremos que tenga resultados. Oye, tiene popularidad y tiene marketing. Bueno, a ver, tú puedes tener popularidad si te gastas 1.200.000 pesos mensuales en redes sociales, ¿no? Y además, si nadie le critica esa parte, ¿no? Pero si tú te gastas 1.200.000 pesos en redes sociales mensuales y te imaginas, pues sí, o no construyes o remodelas, ¿cuántas escuelas te gusta que puedas remodelar con ese 1.200.000? No solo él, sino ahora también los personajes que le rodean, ¿no? Gastar esa cantidad de dinero para que la gente te acepte, pues digo, yo no digo que no sea un gran comunicador y me parece que además puede copiarle la imagen a su esposa y ser un gran influencer, pero eso no te hace un buen gobernador. Oye, ¿qué piensas hacer en esta comisión en la que estás ahora? Te lo planteo porque sabemos que
Sabemos que no están bien nuestras metrópolis, ¿no? No están bien. No es solamente el tema de los baches que alcanza todo el país. No nos hagamos, en muchas cosas estamos en medio de inseguridad, estamos en medio de un caos de tránsito, estamos en que la gente con toda razón es tarta porque llegar a su trabajo le cuesta 3 horas, el metro truena y entonces ya se amoló, ya hasta me pusieron retraso cuando llega a mi trabajo. A ver, cerremos con eso. Mira, creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar que los congresos locales trabajen en las homologaciones de todos los reglamentos, tanto de tránsito como de policía, de entrada. Porque si no tenemos homologados esos reglamentos en las grandes metrópolis de este país, entonces vamos a seguir teniendo serios problemas. Segundo, creo que debemos de copiar las experiencias exitosas de lo que ha sucedido en lugares como la Ciudad de México, ¿no? En Monterrey hay más colas para tomar el camión que aquí en la Ciudad de México, en donde habitan más de 120, ¿cuántos millones? Digo, más de 20 millones, 20 y tantos millones. Sí, por población flotante somos 12, 14, ponle, pero entran y salen diario. ¿Cuántos vienen del Estado de México 20, y de 22, Puebla y de Pachuca y de todos lados? Tlaxcala. Pero hemos tratado, en esta ciudad, el problema del transporte se modernizó. Si nosotros logramos alcanzar acuerdos en esos temas, si buscamos también que la movilidad deje de ser un problema para que la vida del ser humano no se la pase una tercera parte del día en el carro o en el transporte, pues yo creo que con eso vamos a lograr bastante. Eso además va a bajar los índices de violencia doméstica, que me parece que también se generan. Imagínate un papá llegar de mal humor a la casa porque pasó 4 horas en el servicio público, en quién sabe qué condiciones, con frío, con lluvia, con sol, con calor. Me parece que si empezamos con esas homologaciones podemos tener un gran avance, pero la otra importantísima quiero insistir en el desarrollo urbano. No más desarrollo urbano sin tener todo lo que cada desarrollo urbano requiere. No más casas allá alejadas en donde no hay escuela, en donde no hay infraestructura, en donde no esté el camino completo, en donde no hay transporte urbano. Esa es otra homologación importante que tenemos que hacer en las grandes urbes, en los estados de la República. ¿Cuándo vas a decidir? No lo digo, a ver, déjame decir por qué te lo digo, porque hay encuestas, porque es la cuestión de género, porque ya alguien levantó la mano, Waldo, porque seguramente Tatiana, que quién sabe dónde está, pero va a levantar la mano, seguramente otra que es funcionaria también levantará la mano. O sea, se aplicará aquello que has de recordar bien, ¿no? La caballada no está flaca. La verdad es que yo estoy muy contenta porque mira, mientras en otros institutos políticos en Nuevo León se tuvieron que juntar para tener un candidato, hay un instituto político que ni se preocupó por tener candidato, ¿no? Y que por cierto no ha tenido ni siquiera una mujer presidenta en su partido. Hoy te puedo decir que la decisión no es mía. La decisión es del movimiento. El movimiento va a decidir de acuerdo a las encuestas, quiénes son los mejores posicionados, quiénes tienen, ahora sí que, menos cola que les pise, ¿no? Eso cuenta mucho. Por decirlo de manera muy coloquial, ¿no? Sí. Y pues no es una decisión mía. Yo voy a seguir trabajando en esto y voy a seguir apoyando todas las políticas públicas que tenemos en la Cuarta Transformación, encabezadas hoy por la doctora Claudia Sheinbaum. Y los tiempos los marca el partido y nosotros seremos respetuosos de ellos. Senadora, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Gracias. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todos quienes hacen posible la mesa de diálogo. Estaremos la próxima semana aquí mismo, todo el equipo y su servidor Javier Solórzano. Pásela bien, hasta la próxima. Adiós.